mantenerse en pie en un mundo en ruinas. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Opinión nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la Tribuna Radio? Bueno, como sabrán, mi nombre es Pablo Souto y este es el programa que he denominado Opinión Nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Bueno, en esta ocasión voy a hablar un poquito, como siempre les digo, yo no soy una persona que se dedica a la investigación. En realidad a mí me gusta dar una opinión desde mi visión sobre los hechos, ¿no? Entonces, en base a cosas que uno lee, a cosas que uno escucha y a las charlas que puede mantener o tertulias con otras personas, de las cuales siempre uno va tomando diferentes o recabando diferentes datos. Pero hoy me voy a dedicar a un terreno el cual el mundo quiere, y es la Patagonia Argentina. Me voy a encargar de la Patagonia Argentina. También está la Patagonia chilena, pero como yo soy argentino, voy a hablar de lo que a mí me compete. Entonces denominé este programa Patagonia Tierra Prometida. La Patagonia es una extensión que comprende en la actualidad desde La Pampa hasta la isla de Tierra del Fuego. La Argentina, en ese momento la Confederación Argentina, con Juan Manuel de Rosas a la cabeza, en su momento llegó a extender los hitos hasta lo que hoy es Bahía Blanca, a orillas del Río Negro, ¿no? Donde ahí comienza la provincia hoy conocida como Río Negro, ¿no? Entonces, pero bueno, Juan Manuel de Rosas, en una expedición al desierto autosustentada con el apoyo de algunos otros hacendados, y teniendo él una muy buena relación con los indios, pudo anexar ese territorio a la Confederación Argentina y sobre todo imponer 3 fuertes que resguardaban a lo que era la comandancia, ¿no? En Buenos Aires. Uno era, como dije, Bahía Blanca, el otro era un fuerte en Junín y el otro en la localidad de 25 de Mayo. Esas 3 ciudades fueron fundadas por el restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas allá por el año 1833. Pero luego la Argentina, con gobierno de Avellaneda, Nicolás Avellaneda, tiene como ministro de guerra a Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca siempre fue reconocido por un hábil militar, más allá de que después fue un político, el cual gobernó durante 2 periodos en la República Argentina. En gobierno de Avellaneda, él, con anuencia obviamente del gobierno, del presidente, y viendo que Chile en ese momento estaba en disputa en su región norte con la salida del Pacífico, la famosa Guerra del Pacífico con Bolivia, disputa que aún sigue en pie, aprovecha y dice, bueno, vamos a anexar ese territorio que estaba en manos de aborígenes o de indígenas a lo que es la que hoy conocemos como República Argentina. En ese momento sí, ya era la República Argentina, exactamente. Entonces,
Aquí hay un punto bastante importante, ¿no? Porque según la historia indigenista, progresista, se habla de un genocidio de indios, una matanza indiscriminada de indios, cuando en realidad están mintiendo, porque no solo no se hizo una matanza indiscriminada de indios, sino que los que murieron en lucha, en pelea, defendiendo ellos su territorio, o el territorio que le habían sacado a otros indios, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo muestran como una gran matanza de indios, entonces queda como un genocidio de indios a manos del ejército argentino, lo cual es mentira, porque los tehuelches, que eran los que habitaban la zona desde el río Chubut y el río Limay hasta el estrecho de Magallanes, eran los dueños de ese lugar, o eran quienes vivían en esas extensiones, en las cuales tampoco había muchos, ¿no? Si hay algo que caracteriza a la Patagonia aún hoy en día es la baja densidad de población, y para ese momento era exactamente lo mismo. Pero los que habitaban ahí eran los tehuelches. Y la historia indigenista, progre, se olvida de los tehuelches y exalta a una etnia foránea, que son los mapuches, que en realidad los mapuches como etnia no existen. Ningún diríamos expedicionista de la época e incluso los salesianos, que eran los encargados de la Iglesia Católica de evangelizar a los indios de la región, no reconocen a la etnia mapuche como una etnia autóctona de la región, ¿no? Entonces esta historia progre, indigenista, pro-aborigenista, lo que hace es exaltar al mapuche, cuando el mapuche en realidad es el araucano que vino desde el otro lado de la cordillera. Y la diferencia entre el mapuche y el tehuelche, más allá de la parte física, donde Ramón Lista, en un librito que se llama Viaje al país de los tehuelches, los mostraba como hombres de una altura bastante diríamos importante, y decían que los mapuches tenían de 1,85 m para arriba, o sea la altura promedio del mapuche era del tehuelche me rectifico, era de 1,85 m para arriba. Tenían una voz gutural, pero tenían una manera de ser bastante amistosa, no eran agresivos, sí eran unas culturas que no tenían, diríamos, al ser nómades y hacer tolderías, así de andar de aquí para allá, no cultivaban la tierra, sino que vivían de la rapiña, de tener, qué sé yo, algunos animales, los cuales mataban para su sustento. Pero incluso el mismo Ramón Lista decían que eran unos indios bastante vagos, utilizando otra terminología, yo utilizo esta para que entiendan, ¿no? Holgazanes sería lo correcto, y que a veces hasta ni siquiera mataban un animal para no comer y pasaban días sin comer, destacando sí a la mujer como más hacendosa y más movediza, cuidaba a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los tehuelches son los grandes olvidados de esta historia. Los tehuelches, cuando Julio Argentino Roca llega a orillas del Río Negro, del río Chubut, ellos se anexan al ejército argentino, porque ellos eran subyugados por los mapuches, que pasaban del otro lado de la cordillera, incentivados por los ingleses, que siempre quisieron el dominio sobre la Patagonia argentina. Recordemos que los ingleses, grandes aliados de los chilenos, y los ingleses con ya dominio sobre nuestras islas Malvinas, como hablamos en programas anteriores, mandaban a los indios araucanos de la región de la Araucanía, como la habían fundado así los españoles en la época de la colonización,
Resulta que estos indios cruzaban la cordillera y venían y masacraban a los indios, violaban a las mujeres, mataban los chicos, le robaban el ganado, hacían un desastre de este lado de la cordillera. Y los tehuelches estaban siendo subyugados por estos araucanos devenidos hoy en mapuches. Como decía ya, los mismos salesianos no los reconocían como etnia, sí reconocían a los araucanos, pero del otro lado de la cordillera. Entonces, Argentina logra anexar ese territorio al país, ¿no? O sea, pasa a ser territorio argentino, y luego de muchos años, bueno, realmente si uno habla en lo que son políticas de Estado, no se ha hecho mucho desde el gobierno argentino en pos de un crecimiento de esa región. E incluso varios gobiernos provinciales fueron los que vendieron o mal vendieron muchos terrenos a precio de terreno fiscal a los grandes magnates, por ejemplo como Lewis o como Benetton, que ambos también son de darle de comer a esta teoría del mapuche. Uno los tiene viviendo en sus campos y el otro en la entrada de sus campos Benetton haciéndole sobre la Ruta 40 un museo en honor a los mapuches, ¿no? Siempre, como dije, desconociendo al tehuelche, que era el verdadero habitante de esa región. Entonces, de esta etnia invasora, la cual el progresismo hizo un culto, ¿no? Haciendo manifestaciones, incluso, como sabrán, hace unos años atrás perdiera la vida el activista anarquista Santiago Maldonado, ¿no? Cuando no se quiso, no atendió a la voz de alto de la Gendarmería Nacional cuando estaban cortando una ruta nacional, lo cual está prohibido, y se dieron a la fuga y bueno, terminó ahogándose en el río Chubut, y de ahí se tejieron un montón de situaciones. El progresismo salió a condenar a los gendarmes, a todos los gendarmes, no solo a los que participaron ahí, sino a todos aquellos, y dándole entidad y fuerza a una secesión, porque lo que piden los mapuches es que se los reconozcan como nación dentro de una nación, teniendo una bandera, teniendo según ellos una constitución, y que la Argentina los reconozca como tales, es decir, secesionarse de lo que es la República Argentina y ser ellos autónomos, ¿no? Lo cual es una locura. Cosa contraria a los tehuelches, que los tehuelches sí se reconocen como argentinos desde siempre. Por ejemplo, les doy, y esto lo voy a leer porque si no me lo voy a acordar. El 3 de noviembre de 1869, el día en el que el cacique Casimiro Biguá, como se lo conocía a Formantín, junto con otros 3 jefes, juraron lealtad y reconocimiento como propio al pabellón celeste y blanco a orillas del río Genoa, por lo que conmemora el Día de la Lealtad de los pueblos originarios australes a la bandera. Fíjense como en 1869 ya un cacique tehuelche juraba lealtad, junto con otros 2 más, a la bandera argentina. Y la conquista del desierto es en el año 1878. Casimiro Biguá fue un cacique principal del pueblo aoniquén, tehuelche, desde 1840 hasta 1874, abarcando el territorio que iba desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro.
o sea, un poco más allá del río Chubut, ¿no? Como yo les había dicho antes, siendo su centro de residencia la toldería, como les dije antes, eran indios nómades, la toldería de la bahía de San Gregorio, ubicada en la orilla septentrional de dicho estrecho. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo la misma historia avala o da por tierra a la otra historia indigenista, a la cual miente, porque la realidad es esa, es una mentira. Pero vamos un poquito más allá y encontramos que, como dije antes, los ingleses siempre le tuvieron ganas a la Patagonia y aún le tienen ganas, juntos con sus aliados, que ya los vamos a nombrar. Vemos que existe una, lo voy a leer porque mi inglés no es muy bueno, The Mapuche Nation, o sea, la nación mapuche. Es una organización que está sentada en Bristol, Inglaterra, donde reside desde 1976, ¿no? Fíjense. Y la misma se encarga de recopilar información que luego le es entregada a la ONU sobre la situación de los mapuches, tanto en Argentina como en Chile. Dice, dentro del pueblo mapuche hay diferentes grupos que se sustentan diferentes tendencias. O sea, entre ellos mismos tienen una, una confrontación. Pero a la que se le da entidad justamente es a la RAM, ¿no? Que es la que responde a esta, asociación o nación de Mapuche Nation, la cual se encuentra en Inglaterra. Entonces ahí vemos a los ingleses siempre detrás de el territorio argentino, ¿no? Pero también la Patagonia no solo es asediada o fogoneada desde, cipayos nativos, ¿no? Que quieren entregarle un territorio de la República Argentina a una etnia que ni siquiera es autóctona, pero ellos, en su afán de defender lo indefendible, se la quieren entregar, ¿no? Perdiendo nosotros soberanía sobre nuestro dominio. Lo que nunca ven, porque no sé si son idiotas o qué, es que siempre detrás está el mismo enemigo, en este caso la pérfida Albión. Pero detrás de la pérfida Albión hay otros actores fundamentales. Y todo nace, como siempre decimos, de ese libro de lectura o casi obligatorio para todo revisionista, que es Derrota Mundial de Salvador Borrego, donde nace el eje anglo-sionista, el cual tiene a Inglaterra por un lado, a Estados Unidos por el otro, y quien los nuclea es el Estado de Israel, ¿no? El mismo que subyuga a Palestina. Y acá entra el subtítulo que yo le puse a este programa del día de hoy: Tierra Prometida. La Tierra Prometida, como todos sabemos, es el territorio donde está Palestina, hoy ocupado por el Estado genocida de Israel, aquel que se la pasa atentando contra los derechos humanos de quienes son realmente los dueños de esas tierras, cada vez cercándolos más y cada vez sacándole más territorio a esos palestinos. Y entonces entra una teoría de un libro de un escritor de origen judío, ¿no? Que decía que la tierra prometida podía ser Palestina o la Argentina, y no la Argentina toda, sino la región de la Patagonia.
¿no? Quienes saben de lo que estoy hablando reconocerán aquello que digo, ¿no? Entonces, acá entra otro factor fundamental, porque además de los mapuches, la Patagonia argentina y la Patagonia chilena continuamente reciben por año entre 8.000 y 9.000 mochileros de origen israelí. ¿Y qué hacen estos mochileros de origen israelí? Bueno, lo que hacen es claramente cartografiar la zona en la cual vienen a explorar, ¿no? Dice, se afirma que estos realizan un relevamiento de la zona para estudiar el clima, la flora, la fauna y las riquezas potenciales del lugar. ¿Qué están haciendo? Están preparando el terreno para venir a invadirlo. Yo en varios programas de Toro y Pampa he hablado de una invasión silenciosa. Lo que está recibiendo la Argentina a lo largo de muchos años es una invasión silenciosa. Quiere decir que nosotros vamos a perder territorio si no nos ponemos firmes y dejamos de ser tan cipayos o tan idiotas útiles al eje anglosionista, de ceder cada vez más ante los asedios de los invasores. Llámense mapuches, llámense mochileros sin fronteras, que tienen, diríamos, su nacionalidad es israelí, y todos son, diríamos, miembros del ejército de israelí, y hay una teoría que dice que vienen a estas latitudes a pasar el estrés postraumático de lo que viven allá en la subyugación al pueblo palestino. Entonces, la Patagonia Argentina tiene hoy una base en Neuquén, aeroespacial China, sabiendo lo que pasa hoy con China, ¿no? Donde el problema del COVID-19 o el coronavirus fue el epicentro. Y después tenemos una base norteamericana que está ahí construyéndose, que eso se instaló en gobierno de Macri. La Patagonia Argentina es rica en minerales porque tiene toda la cordillera, tiene de un lado la cordillera, del lado este la cordillera, del lado oeste tiene el mar argentino, o sea que es rica en frutos de mar, el cual nos viven robando todos los países, no solo China, sino que países europeos también vienen a servirse de las bondades del mar argentino, y nosotros, al no tener prefectura y no tener fuerzas armadas, no podemos hacer nada. En eso estaba el Ara San Juan cuando fue, no me cabe la menor duda de que fue interceptado por un torpedo, ¿no? Eso de que se hundió o que encalló es una mentira. Claramente fue torpedeado, porque seguramente encontró acciones dentro de nuestra zona marítima. Entonces en la Patagonia tenemos una base norteamericana, una base aeroespacial china, tenemos mochileros israelíes constantemente que entran por el lado argentino y se van por el lado chileno, o sea, una cosa que no tiene gollete. Y a su vez tenemos a estos indios foráneos que también vienen a reclamar soberanía sobre nuestro territorio. Y lo peor de todo es que tenemos habitantes idiotas que quieren ceder sin defensa de nuestro territorio, como sucedió con el canal del Beagle, cuando la Argentina, en un plebiscito que llamó el masón grado 33 Raúl Alfonsín, pidiéndole a la Argentina que votara por sí o por no para la entrega del canal del Beagle a los chilenos. Y tenemos a los políticos que sean
de derecha o de izquierda, todos son, en definitiva, entreguistas. Por eso, desde el nacionalismo argentino, y sobre todo del Frente Patriota, decimos que no solo la Patagonia es argentina, y es un terreno que nos pertenece, y el cual debemos no solo cuidar, sino que hacer crecer y prevalecer, y también nuestras Islas Malvinas, que también son nuestras, y que el pirata se tiene que retirar y entregarnos las mismas, y la gente que vive ahí, si quiere se queda y si no se va, y obviamente el sector antártico, que claramente nos pertenece y tenemos todo el derecho sobre él, y ningún país más de esos que quieren venir a sacarnos, como por ejemplo Inglaterra, metiendo siempre las narices donde nadie lo llama. Entonces llegamos a la conclusión que la Patagonia es la tierra prometida, y es la tierra que todos quieren tener. Si a eso le sumamos un montón de otras cosas que hoy el programa lamentablemente no va a dar el tiempo, pero hay muchos hechos que han sucedido en la Patagonia Argentina, los cuales claramente da la señal de que es un lugar donde existe todo, y es un lugar, como diría Ricardo Iorio en una canción, dice: mirándote inicio y no final como otros te ven, ¿no? Y es eso, o sea, en vez de llamar el fin del mundo, ¿por qué no decir que es el inicio del mundo, no? Y ya le digo, muchas cosas han sucedido en la Patagonia y muchos hechos se han realizado en la Patagonia Argentina, lo cual indican, como dice bien el poeta, es el inicio del mundo y no el culo del mundo, como muchos nos quieren hacer creer. Así que argentinos, hispanoamericanos, tenemos que defendernos, tenemos que unirnos en defender nuestras naciones, sobre todo reafirmar nuestra soberanía, independizarnos económicamente de estos usureros, y que cada uno en su lugar dictamine de qué manera y cuál es la mejor manera de darle una justicia social y un bienestar a su pueblo. Rompamos las cadenas y los lazos que nos atan a estos verdugos vampíricos, que lo único que hacen es sacarnos todas nuestras riquezas para ellos vivir bien, y luego tirarnos su despojo o sus desperdicios, y que cuando las papas queman resulta que nosotros tenemos que ser colaboracionistas. Cuando ellos crearon un virus o un gas en un laboratorio, lo desperdigaron, y hoy todos tenemos que hacerle el aguante para que ellos sigan viviendo bien y nosotros sumidos en la pobreza. No puede ser que un país como la República Argentina, con las extensiones que tiene, con los climas, con la cantidad de campo fértil, con la cantidad de, como dije antes, de mar, de extensiones de mar, donde hay una riqueza inusitada de fauna marina como para poder provisionarnos, tengamos que estar hoy sumidos en la pobreza, y hoy aún más endeudado, porque la República Argentina volvió a tomar deuda y no está cumpliendo con las deudas antes tomadas. Es decir, seguimos de rodilla y, como decía el coronel Seineldín, inermes y con las manos en la cabeza. Así que bueno, nos vamos a despedir, como dije antes, con una canción que cité hace un ratito, de Mi rumbear hacia el sur se llama, de Ricardo Iorio, de su disco solista, su etapa solista, el cual es un lindo disco porque tiene canciones, algunos
que no son de él, que son covers, pero interesantes, escúchenlo. Es un disco que no salió hace mucho, y bueno, esta canción pertenece a su disco. Como siempre, les mando un fraternal saludo desde Buenos Aires, República Argentina, y sigan adelante en la lucha. Tenemos que despertarnos, tenemos que estar unidos continentalmente, dejar las diferencias de lado y buscar todos el bien común, que es lo más interesante. Así que bueno, me despido hasta la próxima semana y nos estamos viendo nuevamente en La Tribuna Radio. La Tribuna Radio de España. Por ruta 40, cargando mi cruz, junto a dos amigos que serán testigos de mi rumbear al sur, oyendo al rodar lo que nunca olvidé: Jiménez, Agüero, Cabral, Rubén, Chauque y Marcelo Verbel. Patagonia, allá en Santa Cruz, me soñé carbón que se extrae de tu roca para luego ser luz. Patagonia, volví solo, mirándote inicio y no final como muchos te ven. Patagonia, mi Señor Jesús, de vino mi copa llenó y esta loca copla se hizo plenitud. Patagonia, soy un solo, por mirarte inicio y no final como muchos te ven.